Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la nueva Copa Libertadores que se avecina. Si bien es cierto que la actual edición se está disputando de la misma manera que las ediciones pasadas y todavía falta para que termine, de hecho todavía no ha comenzado la instancia más importante, es decir, los octavos de final en adelante, la realidad es que el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, junto con los directivos más importantes de la Conmebol, están viendo de qué manera hacer algunas modificaciones, algunas de ellas bastante importantes, otras no tan grandes, para mejorar todo lo que tiene que ver con la competición más importante de Sudamérica a nivel clubes. Está claro que no está nada confirmado y en principio estas modificaciones no se llevarían a cabo para el 2024, sino que sería recién para la edición del 2025. Pero en definitiva serían algunos cambios bastante importantes que tienen que ver con la inclusión de nuevos equipos de nuevos países. Y también debido al nuevo Supermundial de Clubes de la FIFA que se disputará en 2025, se podrían empezar a dar puntos a cada uno de los clubes dependiendo a la instancia que lleguen en cada edición de la Copa Libertadores. ¡Empecemos! Lo primero y quizás lo más importante y destacado, como todos sabemos, desde la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami, se empezó a rumorear con muchísima fuerza que los equipos de Estados Unidos iban a poder participar por primera vez en esta competición internacional. Los equipos mexicanos participaron por mucho tiempo de este torneo. En principio tenían que clasificar, jugaban antes una repesca con los conjuntos de Venezuela, pero posteriormente, dependiendo de cuántos clubes disputaban la competencia, empezaron algunos de ellos a meterse definitivamente en la fase de grupos. Esto terminó en la temporada 2016, a partir ya del año 2017 no hubo más conjuntos mexicanos que fueron a disputar la Copa Libertadores. Se cortó y en definitiva los equipos que participaron de las siguientes competiciones, incluyendo la actual, son únicamente equipos de los 10 países que representan a la Conmebol. Sin embargo, como dije, Lionel Messi llegó a los Estados Unidos y obviamente la Confederación Sudamericana de Fútbol tiene que aprovechar esto. La relación entre los máximos directivos de la Conmebol y los máximos dirigentes de la CONCACAF es muy pero muy buena. De hecho, en cuanto Ecuador se bajó de ser sede de la Copa América 2024, la primera opción que apareció fue sin lugar a dudas los Estados Unidos, lugar donde se jugó la Copa América Centenario en el año 2016 con unos números verdaderamente muy importantes a nivel de venta de entradas y a nivel repercusión mundial. Por eso mismo no hubo ningún tipo de duda de que la Copa América del año que viene se iba a jugar nuevamente en los Estados Unidos 8 años después. En definitiva, la llegada de Messi provocó que se empezara a rumorear que los equipos de la CONCACAF volvieran a disputar la Copa Libertadores. No es algo verdaderamente muy complicado, está claro que habría que modificar un poco el formato porque hoy por hoy, ahora voy a estar hablando más adelante de cuántos equipos juegan y de cuántos equipos jugarían en este nuevo formato, pero hoy son 47 y la Conmebol no tendría pensado sacarle cupos a ninguno de los 10 países del fútbol sudamericano, porque de hecho hoy por hoy hay algunos países que están exigiendo inclusive tener más cupos por sobre otros, sabiendo que Argentina y Brasil siempre van a tener más lugares que el resto, pero algunos países, como puede ser el caso de Ecuador o de Colombia, que suelen tener equipos clasificados a instancias más decisivas que por ejemplo Bolivia y Venezuela, pretenden tener más equipos a la hora de meterse en las competiciones de Sudamérica. Por eso hay que ver en definitiva cuántos lugares se le darían a los clubes de la MLS y los de la Liga Mexicana. En su momento México tenía 2 o 3 cupos dependiendo de si el equipo pasaba o no la fase previa, porque con anterioridad recordemos que únicamente había una instancia de repechaje antes de meterse a la fase de grupos. Hoy algunos equipos tienen que pasar por 3 instancias previas antes de disputar la fase de grupos. Por eso mismo es muy importante saber cuántos cupos se le darán a los equipos de la CONCACAF. Hay que tener en cuenta esto porque habrá que modificar un poco o la manera de disputar la competición. Esto se hizo en su momento en la edición del 2004, no terminó funcionando y por eso de cara al 2005 se volvió a cambiar. En aquella oportunidad no fueron 8 grupos de 4 equipos, sino que fueron 9 grupos de 4 equipos los que disputaron la edición 2004 de la Copa Libertadores, clasificando todos los primeros a octavos de final
los 5 mejores segundos, mientras que los 4 segundos restantes disputaban una fase previa antes de los octavos, y así quedaban definidos los 16 equipos de octavos de final. Como dije, esto no funcionó y para la siguiente edición se volvió a como estaba antes. Ahora habrá que ver qué es lo que se decide, pero habrá que buscar la manera de que todos queden satisfechos con la unión de la MLS y de la Liga Mexicana a la Copa Libertadores. En la actualidad son 47 los equipos que disputan la Copa Libertadores, contando todos los que vienen desde la fase previa hasta los que ya están clasificados a la fase de grupos. Son los cupos ya establecidos: 7 para Brasil, 6 para Argentina y 4 para cada uno de los otros países, es decir, 4 para Uruguay, 4 para Paraguay, 4 para Chile, 4 para Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Si sumamos todos estos números, estaría dando un total de 45 equipos, y a eso hay que sumarle el campeón vigente de la Copa Libertadores y el campeón vigente de la Copa Sudamericana. Debido a esto, cada uno de los países, dependiendo de cuál sea el campeón, va a sumar un cupo más. Si tomamos en cuenta los campeones del 2022, Brasil, que tiene 7 cupos establecidos, ha tenido 8 participantes en la Libertadores debido a que Flamengo ganó la competición pasada, mientras que Ecuador, que tiene 4 cupos establecidos, tuvo 5 porque Independiente del Valle se coronó con la Copa Sudamericana. En principio, no habría ningún inconveniente en agregar, por ejemplo, esto repito, no está definido ni confirmado, 4 equipos más, 2 que vengan de la Major League Soccer y 2 que vengan de la Liga Mexicana, porque no habría ningún inconveniente que uno vaya directo a la fase de grupos y otro tenga que disputar fases previas. Sin embargo, si tenemos en cuenta que esto se está haciendo como para que en algún momento de cara a los siguientes años Messi dispute la Libertadores, y va a ser un poco complicado porque el Inter de Miami, la realidad es que es de los peores equipos de la Major League Soccer y las probabilidades de jugar la Copa son muy pero muy pocas. Inclusive es muy complicado hasta que clasifique a la Conca Champions, donde Estados Unidos va a tener seguramente más cupos que en la Copa Libertadores. Pero en definitiva todo se puede arreglar. Una invitación, y sería bastante ilógico, como dije anteriormente, esto sí podría molestar a las asociaciones de los países que juegan la CONMEBOL, porque si Venezuela, por ejemplo, ve que algún equipo clasifica directamente de los Estados Unidos y teniendo en cuenta que solo tiene 4 cupos, eso podría enojar. Y Colombia, que está teniendo solamente 4 cupos, lo mismo que Venezuela, y teniendo hoy por hoy 2 equipos clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores, a lo mejor estaría pidiendo tener un cupo más, 5, y que la MLS y la Liga Mexicana no tengan 2 lugares cada uno de estos países, sino que tengan tan solo uno. Serán decisiones que tendrá que tomar la CONMEBOL, porque a nivel económico, y ahora voy a estar hablando de eso, seguramente esto beneficia absolutamente a todos, pero la realidad es que cada asociación va a hacerse respetar. Por el momento que Brasil y Argentina tengan más lugares que el resto de los 8 países de Sudamérica, en general no ha molestado a las diferentes asociaciones de cada uno de los países, porque cada uno sabe el lugar que ocupa en el continente sudamericano. Suena quizás algo feo porque, siendo más equitativo, a lo mejor algunos países tendrían más posibilidades, pero en definitiva no hubo ningún cuestionamiento al respecto cuando se decidió hacer esto por allá en el año 2017, que es cuando se empezaron a jugar 3 fases previas antes de la fase de grupos. Posteriormente, con la modificación también de la Copa Sudamericana, esto benefició a algunos clubes que quedaron terceros en cada uno de los grupos de la Libertadores para seguir disputando competiciones internacionales. Debido a todo esto, en general hoy por hoy las asociaciones están bastante contentas con el desarrollo y el manejo que tienen los torneos a nivel sudamericano, pero con la inclusión de Estados Unidos y México esto claramente podría cambiar. Un punto del que puede agarrarse la CONMEBOL como para intentar que todas las asociaciones queden satisfechas es que en el último tiempo los premios que se le dan a cada uno de los equipos que participan en dichas competiciones ha aumentado considerablemente. De hecho, con anterioridad se discutía mucho cuál era el premio que recibían los equipos de la CONMEBOL, teniendo en cuenta que en relación a lo que reciben, por ejemplo, los equipos ganadores o que llegan a instancias finales de la UEFA Champions League, es mucha la diferencia. Y por eso mismo la Confederación Sudamericana de Fútbol se vio prácticamente obligada a aumentar los premios, algo que era totalmente lógico porque en cada año
cada vez más personas están presenciando los partidos de la Copa Libertadores y está claro que también si en algún momento el Inter de Miami con Lionel Messi entre sus filas llega a disputar esta competencia, ya va a formar parte este certamen de los más vistos en todo el mundo. Hay que tener en cuenta también que los horarios no favorecen a Sudamérica, sobre todo para que la mayoría de las personas del fútbol europeo vean los partidos en cuestión. Pero, como dije y lo vuelvo a repetir, la Conmebol busca de todas formas hacer que aumente la cantidad de gente que ve cada uno de los partidos hasta el quizás menos importante de todos. Y una de las maneras es aumentando los premios y a su vez también haciendo participar a los equipos de la Liga Mexicana y de la Major League Soccer, porque algunas personas de México veían antes esta competición porque había justamente conjuntos mexicanos disputándola. Ahora ya no hay ninguno y por eso mismo se está buscando nuevamente la inclusión. Como mencioné al principio, desde que se supo que la Copa América se va a jugar en Estados Unidos, la Conmebol está intentando que los equipos de la CONCACAF regresen a disputar las competencias de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y con la llegada de Messi, repito otra vez, porque esto también es clave, se ha aumentado aún más el interés, más allá de que el Inter de Miami necesite clasificar previamente, y esto, claro está, no va a ser sencillo de ninguna forma porque hoy por hoy esa franquicia en cuestión no está pasando por un buen momento futbolístico, pero se intentarán acercar todas las partes, habrá que ponerse de acuerdo con las asociaciones que hoy por hoy forman parte de la Conmebol y que han representado a Sudamérica durante muchos años, y en definitiva habrá que dejar a todos lo más satisfechos posibles. Estoy casi con seguridad que no se va a poder dejar a todos contentos porque la realidad es que vuelvan los conjuntos de la CONCACAF sabiendo que algunos de ellos van a clasificar de manera muy distinta a la que se dan las clasificaciones en cada una de las ligas sudamericanas, puede generar enojo, pero en definitiva me parece que también todo esto se termina arreglando con dinero. La repartición de premios va a ir aumentando en cada una de las temporadas, todo lo que tiene que ver con los derechos televisivos también va a ser cada vez más importante. Y si alguno de los equipos que actualmente hoy por hoy puede no estar satisfecho con la llegada de los clubes de la CONCACAF en las próximas temporadas, repito, no sería para 2024 sino recién para 2025, en el momento en el cual le toque enfrentar hipotéticamente por ejemplo al Inter de Miami de Lionel Messi, seguramente recibirá más dinero de lo que podría imaginar y de esa manera todos quedarán de alguna manera satisfechos. Durante estos últimos años la Copa Libertadores ha aumentando cada vez más su magnitud e inclusive también ha tenido que igualar en cuanto a sus condiciones de premio lo que hace la UEFA, y a su vez también para esto lo que ha hecho es modificar algunas cuestiones del fixture como para que se parezcan más a las competiciones europeas, que los terceros de cada uno de los grupos vayan a Sudamericana, que la competencia definitiva, es decir, la final, sea a partido único, era algo que hace bastante tiempo ni siquiera se imaginaba en la Conmebol, porque todos estábamos muy acostumbrados a las finales a 2 partidos. Esto quizás no haya sido escogido en el mejor momento, no por culpa de la Conmebol, sino porque en los años posteriores, esto se empezó en el 2019, pero tanto en el 2020 como en el 2021 las finales se jugaron con mucho menos público de lo que se imaginaba debido a la pandemia por coronavirus. En ese sentido no corrió con la mejor fortuna, pero seguramente de cara a los siguientes años y también con la proximidad del Supermundial de Clubes de la FIFA en el 2025, está claro que la Copa Libertadores irá aumentando cada vez más su nivel.